Ay, ¿qué te pasó? Bueno, buenas noches compañeros, ¿cómo están? 6:10 en punto. Vamos a dar inicio a este último encuentro del curso que estamos adelantando actualmente. Pues primero quiero darles las gracias por sacar su espacio, por las participaciones tan activas que tuvieron en el grupo, en el foro, por todas las intervenciones que realizaron, porque finalmente es esto lo que hace que nos enriquezcamos, que crezcamos en conocimiento, que capitalicemos conocimiento, que finalmente es lo que buscamos nosotros con estos cursos, ya que pues estos cursos son cursos de autoformación. Si bien es cierto, tenemos unos tutores que nos guían, nos ayudan, pues la gran parte de responsabilidad de nosotros como trabajadores que queremos aprender. Eh, Marcelo, no sé si estás conectado para que por favor puedas darle un saludo a los compañeros. Sí, sí. Hola, primero que todo, muy buenas tardes para todas y para todos. Apreciados compañeros, digamos que hoy es la última vez que nos vemos en estos espacios formales. Yo espero muy concienzudamente que nos veamos en otros espacios, que nos veamos digamos que en este mundo de lucha por los derechos de los trabajadores, secundando completamente las palabras de Jennifer. Es muy importante y agradecemos también primeramente pues la acogida que tuvimos esta vez, el compromiso que tuvieron para asistir a este espacio, para escuchar, digamos, que esta última sesión sincrónica, para terminar de ajustar, digamos, los conocimientos que tenemos alrededor de este derecho laboral individual. También la invitación, compañeros, es que ustedes, como siempre se los he dicho, que sean multiplicadores de este espacio, sean multiplicadores de estos conocimientos, para que siempre estén alertas y a detectar la vulneración de derechos laborales, que es el fin de, digamos, que de este curso, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, muchas gracias ahí por el espacio y un placer habernos conocido a todas y todos. Y créanme que seguiremos ahí en contacto. Entonces, ya le doy la palabra a Jennifer para que arranquemos y sacarle provecho a este valioso espacio. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Nosotros hemos venido liderando estas clases sincrónicas con una metodología que consideramos es enriquecedora, pero pues para nosotros es muy importante saber si ustedes están de acuerdo o si quisieran que esta última clase, pues teniendo en cuenta que es donde vamos a abordar los últimos temas del módulo 7, 8 y 9 y dar un repaso de lo que de pronto quedó pendiente, les gustaría que la continuáramos como la estamos haciendo, pues en metodología de ejemplos de participación, o si proponen alguna metodología, estamos abiertos a que esta clase la hagamos de esta manera. Entonces, los escucho
y entramos en materia. Bueno, creo que este silencio dice que vamos a continuar con la metodología que tenemos. Espero que aprovechen este espacio para que resuelvan todas sus dudas, para que hagan los aportes. En la última actividad vamos a abordar la clase con el último ejercicio que tuvimos que realizar, que es la actividad final, ya que por medio de esta actividad vamos a poder abordar muchos temas. Entonces, todos los que están acá ya tuvieron que haber entregado su actividad. Yo voy a empezar a tocar el tema desde el ejercicio que tenemos en el módulo, que es el caso de Orlando. Y de allí, pues vamos a hacer un debate de cada una de las respuestas que ustedes dieron a esta actividad. Entonces, esta es la evaluación final del curso de Derecho Laboral Individual y Debido Proceso. ¿Y en qué consiste? Es un caso práctico para que nosotros podamos establecer con el conocimiento que tenemos desde nuestros roles y también como trabajadores y como personas. Entonces, vamos a tratar el caso. Usted es un activista redal, por lo cual Orlando se acerca a usted para que le ayude con el siguiente caso. En la empresa de lácteos Coleche S.A., las condiciones laborales son cada vez más difíciles. Espacios de trabajo poco saludables, salarios bajos y pagos atrasados. Desde hace 6 meses, el empleador ha realizado un aumento excesivo de horas de trabajo con el fin de duplicar la producción, informando a los trabajadores que es la única forma en que la empresa se pueda salvar de una quiebra. Orlando ingresó a trabajar el 5 de marzo de 1993 a la empresa en el cargo de operario de maquinaria mediante contrato a término indefinido, ganando el salario mínimo equivalente a 81.510, más auxilio de transporte por un valor de 75.000 en el horario de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes, el sábado de 7 a.m. a 2 p.m. Dentro del horario laboral le daban una hora de almuerzo. La empresa desde hace 6 meses modificó las condiciones de trabajo, por lo que les informa a los trabajadores que deberán realizar más horas laborales. Desde el 1 de marzo del 2024 deberán cumplir un turno de trabajo de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 7 a.m. a 6 p.m. Orlando, quien actualmente tiene recomendaciones médicas, solicitó a su empleador el 28 de marzo del 2024 el cumplimiento de dichas recomendaciones, debido a que estar de pie más de 8 horas en el proceso de producción le genera dolores en la espalda. Por este motivo, la empresa de manera unilateral decide dar por terminado el contrato de trabajo, sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, el 30 de abril del 2024. Hoy en día a Orlando la empresa no le ha realizado el pago de la liquidación y la indemnización por el despido sin justa causa. Él le cuenta además que la empresa no realizó la consignación de las cesantías del año 2019 al fondo al que se encuentra afiliado Orlando. Tampoco realizó el pago de las cesantías del 2012. Teniendo en cuenta que no ha pagado la liquidación y al momento del despido, la empresa no solicitó la autorización del Ministerio del Trabajo para realizar el despido. Resuelva lo siguiente. Indique y explique qué pagos debe recibir Orlando en la liquidación de las prestaciones sociales. 2. Frente al despido sin justa causa y sin autorización del Ministerio del Trabajo, indique y explique a cuáles indemnizaciones tiene derecho Orlando. 3. Realice las acciones que considere necesarias para el caso. Tenga en cuenta la caja de herramientas. Entonces, este es el ejercicio con el que nosotros finalizamos el curso. En este ejemplo que nos dejan aquí, podemos abordar todos los temas de los 9 módulos. Eh, Me gustaría escucharlos frente a la primera pregunta. Indique y explique qué pagos debe recibir Orlando en la liquidación de las prestaciones sociales. Sigue, Kelly. Al señor Orlando, por haberle hecho el despido sin justa causa y sin haber informado al ministerio, tienen que pagarle las 180 días laborales por eso.
deben pagarle las cesantías atrasadas del año 2019 con sus respectivos intereses, las cesantías del año 2012 con sus respectivos intereses, teniendo en cuenta el valor de su salario, se le debe hacer la liquidación por despido sin justa causa, cancelándole 30 días por el primer año y 20 días por cada uno de los años subsiguientes. Esas son las que tengo yo que deben cancelar. Sigue, José. Hola, muy buenas noches para los compañeros y Jennifer. ¿Me escucha? Sí, efectivamente. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha? Mis compañeros, ¿me escuchamos? José, Sí, ¿me escucha? Sí se escucha, sí, sigue. señor. Ah, perfecto, sí. Lo que dijo la compañera está bien, pero pues solamente hace una observación. Sobre las cesantías del año 2012, yo leí que ellas tenían un tiempo de prescripción. Esa prescripción es hasta de 5 años para poder reclamar ese dinero, ya que en Qué el pena, documento ¿ustedes no se están evidencia. escuchando bien? Sí se escucha bien, sí, fuerte y claro. Sí. Dale, mi amor, que tengo que encerrarme acá. Aló, sí, ¿me escuchan ahí? Fuerte y claro. No. Perfecto. Sí, en el día, efectivamente las cesantías del año 2012 no se pueden cobrar porque ya prescribieron. Hay un tiempo de 5 años para poder generar ese cobro. La compañera también estaba bien en el tema de los 180 días, pero esos 180 días, la causal es porque él tenía una cuestión médica y estando enfermo fue despedido, o sea, de forma injusta, y esa sería como el tema de la sanción, sería como las dos observaciones, pues dos aportes para el punto. Gracias. Compañeros, ¿lo escuchan? Sí, señor, sí lo Sí, se lo escuchamos. escucho. Sí, Ah, qué señor, pena. sí se escucha. No, es que la compañera Jennifer tiene un problema ahí de conexión, pero ya continuamos. Bueno, me gustó, fue muy agradable el aporte del último compañero que habló y tiene razón que nosotros cuando tenemos derechos laborales tenemos que estar pendientes sobre algún fenómeno llamado la prescripción. La prescripción, compañeros, es ese fenómeno sobre el cual ya nuestras obligaciones laborales dejan de ser exigibles. Solo un pequeño comentario para acotarle, apreciado compañero, es que no son 5 años, sino 3. Para que todos lo tengan en cuenta, apreciados compañeros. Son 3 años el tiempo que debe tener de antigüedad la prestación social para ser exigible. Ya después de los 3 años prescribe y se vuelve lo que los abogados llamamos una obligación natural. Está bien. Y por otro lado, frente a la primera compañera que habló, digamos que para tener presente, una cosa son las prestaciones sociales y otra cosa son las indemnizaciones causadas por el despido y por el no pago de la liquidación que llamamos naturalmente. ¿Qué son las prestaciones sociales? Básicamente son dos: prima de servicios y cesantías
Y hay otra que es una hermanita que es parecida, que se llaman las vacaciones. Cuando cualquier contrato de trabajo se termina, a nosotros nos tienen que pagar los restantes de estas tres cositas. Por ejemplo, si nos despiden en esta fecha, en noviembre, nos tienen que pagar la prima de junio, entre comillas, si nos la pagaron a mitad de año, de junio a fecha. La cesantía, sí, desde enero a la fecha. Las vacaciones, desde la última vez que las hayamos disfrutado hasta la fecha. Esas son las prestaciones sociales que tiene derecho a todo trabajador, adicionalmente del salario, adicionalmente, digamos que adicionalmente al salario, adicionalmente a la, ¿cómo se llama? A lo que ya tenemos establecido por ley, ¿listo? Y otra, entonces ya, cuando no se paga esto, nace otra cosa llamada la indemnización por no pago de la liquidación o por no pago de prestaciones sociales, que es una, y otra que es la que nos mencionó la compañera muy amablemente, que es la indemnización por despido sin justa causa, que es esa, que es 30 días de salario por el primer año y 20 días de salario por cada año adicional o proporcional. Pero ambas intervenciones muy buenas y tienen, digamos, que un panorama muy cercano a la realidad y muy acertado para la defensa de derechos. Continúa el compañero Luis Fernando. Sí, muy buenas noches para todos. Marcelo, ¿cómo está? Sí, correcto. Es que la primera pregunta abarca es ¿qué se le debe liquidar de prestaciones sociales? Entonces, lo que decía la compañera muy bien, por el primer año, como gana menos de el salario no es integral, sino que gana menos de 10 salarios mínimos, tiene derecho por el primer año 30 días y a partir de ahí por cada año 20 días. Entonces, desde la primera pregunta, lo que dicen es ¿qué se le debe liquidar al señor Orlando? Entonces, es el primer año un salario mínimo, porque él dice en la pregunta, en lo que habla, dice que él entró con un sueldo de 80,000, pero él está bajo un salario mínimo. Entonces, bajo un salario mínimo se le queda al día en que sale despedido. Entonces, por el primer año es 1.300.000 más del 94 al 2004 serían 30 años más por cada año. El equivalente a 20 días de trabajo, promediado el salario diario es de 43.333, lo que quedaría más o menos por cada año después del primero serían 866,000 más. Él sale en el mes de abril, el 30 de abril, y había cumplido, o sea, ese mes no se lo han liquidado, no se lo han pagado, deben también en la liquidación pagarle ese mes más los días adicionales después del 4 de marzo, del 4 de marzo, que sería suman como 26 días que debe promediarle, a qué equivale la liquidación de esos días. Esa es la primera pregunta, que es una liquidación normal, sin justa causa, que es la pregunta. Esa es mi respuesta para el primer punto. Sigue, Carlos. Sí, buenas noches. De acuerdo con el compañero Luis Fernando, pero yo tengo, como yo desarrollé el ejercicio, y de acuerdo a algo que yo leí, la indemnización se liquida con el último salario o con el salario que está devengando el funcionario en el último año de trabajo. Entonces, lo que yo hice fue una actualización de los salarios desde el año 93 hasta el 2024, cuando fue la fecha de finalización unilateral del trabajo, que fue el despido sin justa causa. Adicional a esto, pues inicialmente en el momento de la firma del contrato a término indefinido, entre las dos partes están de acuerdo con el horario de trabajo. Entonces, del mes de marzo que se le notificó al mes de abril, que fue el despido, hay un incremento en horas laborales. Entonces, esto incurriría en que el empleador tendría que pagarle cierto número de horas extras por los 2 meses hasta cuando se dio la liquidación del contrato. Adicional a esto, pues lo que dice el compañero, la condición de los 30 días por el primer año de trabajo y 20 días por los años subsiguientes, esta condición corresponde por el tipo de contrato, que es a término indefinido, porque la liquidación o la indemnización por contrato a término fijo es diferente.
Bueno, ¿alguien más que quiera dar sus aportes en la resolución del ejercicio? Sigue, Bernardo. Buenas noches para todos. No, pues ya lo dijo David. Lo que pasa es que como lleva más de un año de trabajo, entonces se le debe liquidar los 30 por el primer año y 20 por los años subsiguientes. Y la otra apreciación, pero también lo dijo David, es que cuando en temas laborales solo son 3 años. O sea, por ejemplo, él tampoco tendría derecho a las cesantías del año 2019 porque están Bueno, prescritas. bueno, entonces frente a este ejercicio, hay una parte del ejercicio, espérame, bueno, John Paulo sigue y ya le doy la mano a otra persona que me la está pidiendo, Bernardo Cuadros. Sí, No, buenas pero, noches, pero ya hice compañeros. los aportes, gracias. Vale, Bernardo, sigue, Eh, John. sí, todo ha estado bien, pero hay una situación especial ahí que por el aumento de las horas extra, el, el, ay, me llegó visita, el, Ujú, me desconcentré. tranquilo. Disculpe, a subir la mascota. ¿Si puede continuar alguien más? Tranquilo, no se preocupe. Entonces, mientras llega el compañero, yo les decía, listo, todas las apreciaciones han sido súper acertadas frente a cuáles son los factores en los que está pendiente o los que debe reclamar en su liquidación, Orlando. Hay uno que no me lo han enunciado y es el que le asiste por tener una condición especial. Él fue despedido y el despido de él es ineficaz porque tiene una condición de salud. Cuando las personas gozan de unas estabilidades o protecciones especiales, la norma también les concede o se les aplica por analogía, lo contemplaba el artículo 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, es una indemnización por fueros protegidos que equivale a 60 días del año, a 60 días de salario por año trabajado. Entonces, esta indemnización le asiste a Orlando porque dentro del ejercicio nos enuncian que él tiene una condición médica y es despedido aún la empresa conociendo su condición médica. Entonces, hay una ineficacia en el despido de Orlando. ¿Listo? Tiene una estabilidad reforzada. Sí, señor, tiene una estabilidad laboral reforzada en virtud de su tema de salud. Ah, sigue, aquí me aparece la Pagui. ¿Osmeris? ¿Puedo continuar? Sí, señor, sigue. Listo, que sí, lo demás, pues todo lo que usted está haciendo la aclaración de del tema de las respuestas que dieron los compañeros. Lo que yo quería tocar es que en la partecita en la que el empleador aumenta el horario de trabajo y pues también leí eh, que en esa parte las empresas pueden hacer cambios de horario de trabajo, pero siempre y cuando consulten o tengan permiso del Ministerio de Trabajo. Ese era mi aporte, porque es que lo demás, pues ya los compañeros sí lo han hecho las aclaraciones y todas las respuestas están dentro de lo que se ha consultado y de lo que se aprendió en el curso. Gracias. Sigue, Kelly. Y después sigue Luis Fernando. Buenas noches. Me queda una duda con la parte de la estabilidad reforzada. ¿Qué tipo de enfermedades hacen que la persona esté cobijada con esa estabilidad reforzada? A ver, la norma ha establecido unas condiciones de pérdida de capacidad laboral y han habido unos debates en las cortes frente a cómo o cuándo se conceden este tipo de condiciones. Entonces, tenemos una estabilidad laboral reforzada ocasionada o derivada de situaciones de temas de salud y debilidad manifiesta de algunos trabajadores que no pueden desarrollar sus actividades laborales de igual manera basado en condiciones
médicas, laborales o psicológicas. Entonces, la pérdida de capacidad laboral es una cosa, la debilidad manifiesta es otra. De este tipo de situaciones que se deriven donde los trabajadores no puedan desempeñar sus funciones al 100%, viene una protección especial de estabilidad laboral reforzada. Entonces, aquí en el ejercicio particularmente nos enuncia que él tiene unas recomendaciones médicas eh, que no le permiten estar más de 8 horas de pie, y es de allí donde la empresa decide terminar el contrato. Entonces, el ejercicio no es muy puntual en establecer de fondo cuál es la situación médica, pero él ya tiene unas recomendaciones. Entonces, al tener unas recomendaciones en las que se le diga al empleador, esta persona no debe hacer esta actividad porque si la hace constantemente, se le va a incrementar su situación, ya hay una protección o un trato especial que tienen los trabajadores. Y el fuero de salud como tal no está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, porque en el Código Sustantivo del Trabajo, por el tiempo que lleva sin ser modificado, solo se reconocen los fueros sindicales, pero por analogía, estas estabilidades o estas protecciones especiales se aplican de igual manera. Entonces, siempre que se vayan a solicitar reconocimientos o indemnizaciones en virtud de este tipo de situaciones, nosotros nos remitimos a los artículos, ya les digo cuáles son, 239 y 240, que son establecidos o son derivados de fueros o situaciones especiales de protección. Luis Fernando, sigue. Muchas Sí, gracias. sí, Jennifer, es que por eso, el caso van 3 puntos. El primer punto, o sea, todo eso que está hablando de la por salud, sin justa causa, eso va para el segundo punto. En el primer punto simplemente, bueno, ¿qué liquidación de prestación social lleva don Orlando? Simplemente con el solo hecho que lo sacaron sin justa causa, sin permiso, pero en el segundo piso, en el segundo punto ya entra lo de las por salud, lo de sin justa causa, el debido proceso, ya entran todos los casos que podemos seguir hablando, pero del que me faltó nombrar, cuando usted tiene un contrato indefinido, indefinido y sale sin justa causa, ahí sí en la liquidación deben indemnizarle 180 días que da la ley por ser usted su contrato indefinido. Para un contrato fijo es otra condición, para un contrato a término de obra es otra sanción. El solo hecho de la liquidación normal, estamos hablando del primer punto. Ya en el segundo sí entran todos lo que se le violó a don Orlando, y en el tercero entran todos lo que podemos hacer nosotros para lograr que don Orlando, pues, con todo lo que le violaron, pues, hasta inclusive tiene derecho a reintegro laboral. Pero el primer punto solo habrá una liquidación normal con prestaciones sociales que le corresponden. Entonces me faltó nombrar que por sacarlo sin justa causa y sin autorización, tiene una indemnización de 180 días, adicional en la liquidación. Bueno, y esto sin tener en cuenta que existen unas liquidaciones que ustedes establecen, unos beneficios que ustedes establecen en sus convenciones colectivas, que si dentro de la convención colectiva vigente le cobijaba algún beneficio, pues también debería incluirse dentro de esta misma liquidación. Me queda una duda, y es que en el momento en el que tuve un corte de internet, volví y estaban hablando de prescripción y de que él no tenía derechos por los 3 últimos años. ¿Lo entendí No, mal no, o sí estaban no, no, hablando de eso? no, lo que pasa es que sí tiene derecho, pero a los últimos 3 años. Por ejemplo, las cesantías del año 2012 ya se encuentran prescritas, porque en materia laboral uno puede reclamar los últimos 3 años. Y eso lo reconocen, y han habido fallos en procesos laborales y le reconocen los 3 años. Entonces esas ya Eh, están prescritas. Claro, Bernardo, pero a partir del momento en el que terminan los contratos. Entonces, si a él se le terminó el contrato en marzo del 2024, él tiene 3 años para solicitar los pagos de su liquidación y demás, ¿sí? Sí, Sumado señor. a ello. Entonces, el contrato de él estaba terminado en marzo del 2024, ¿cierto?
que las Correcto. En cesantías, abril. bueno, Inclusive él podría reclamar en el año 2027. Lo que pasa es que le claro, reconocen solo los últimos 3 años. no, él en ese momento tiene derecho a reclamar la indemnización de todos sus derechos, o sea, lo tienen que liquidar. Cuando habla de la prescripción de estos 3 años, ¿de dónde deriva? De que yo terminé mi contrato hoy y pasó el tiempo, pasaron 5 años y yo no reclamé. Cuando dejé pasar este tiempo sin hacer la reclamación de los derechos, porque es que en el momento en el que él termina su contrato, a partir de ahí es donde se terminan las relaciones contractuales con su empresa y es donde él entra a hacer sus reclamaciones, porque hasta tanto estaba vinculado y generando derechos laborales. Entonces, la reclamación o prescripción opera en el momento en el que se termina el contrato, se tienen 3 años a partir de ahí para iniciar reclamaciones. Incluso hay un tema de reclamaciones administrativas que, aunque no está establecido en materia laboral, es un requisito que se tiene en el General del Proceso, y es que se tiene hasta una vez para interrumpir estas prescripciones y se aplica en materia laboral. Es decir, que yo termino mi contrato en abril del 2024. Tengo hasta 3 años para hacer las reclamaciones de mis derechos laborales. Acercándose al vencimiento de estos términos, yo puedo presentar una reclamación administrativa ante la empresa solicitando mi reintegro, mi reconocimiento de todos los dineros dejados de percibir y activo los términos nuevamente para ir a la jurisdicción laboral y hacer las reclamaciones pertinentes de mis derechos laborales. Sigue, Juan Sí, Carlos. claro, perfecto, porque ahí interrumpió. Eso es como una póliza. Si usted interrumpe, entonces puede reclamar, pero tiene que hacer una reclamación administrativa. Si deja pasar el tiempo, pues obvio no, pero ahí ya él interrumpió porque ya hizo una reclamación donde le dice al empleador, venga, yo tengo derecho, usted no me ha pagado mis cesantías de tales y tal. Él ya interrumpió eso, la prescripción ahí. Y en este caso le asiste el reconocimiento de todos sus derechos. Entonces, vamos a hacer un recuento frente a la pregunta de la liquidación y los factores que se le tienen que incluir a Orlando dentro de su liquidación. Entonces, estábamos hablando y súper acertada la apreciación del compañero, las horas extras porque se cambiaron, la empresa aumentó y ya vamos a hablar un poco de esto para encauzarlo en el tema del debido proceso. Las indemnizaciones por la ineficacia del despido, la indemnización establecida en el Código Sustantivo del Trabajo, porque él tiene un contrato a término indefinido y el Código Sustantivo del Trabajo tiene establecida una fórmula para los trabajadores que están vinculados mediante esta modalidad de contrato. Bueno, creo que no se me queda ninguna otra, perdón. Ahora, esto frente a la primera pregunta, pero quiero que toquemos un tema que está inmerso en el ejercicio y es el ius variandi de este ejercicio. El ius variandi es esa fuerza o esa capacidad que tienen los empleadores para modificar las relaciones contractuales. Nosotros sabemos que nos vinculamos a las empresas por medio de unos contratos que ya vimos en los módulos anteriores, término indefinido, término fijo. Bueno, recuerden ustedes cuáles se les quedaron de los que vimos. ¿Cuáles son las otras modalidades de contrato? Hora Contrato, contratada. hora labor, Sí, contrato de aprendizaje. perfecto. Entonces, de esta manera establecemos unos lineamientos por los cuales nos vamos a regular. Dentro del ejercicio, el empleador facultado en su ius variandi modifica la relación contractual, excede las horas de trabajo, incluye horas nocturnas. ¿Qué otra cosa nos dice acá? Cambia la jornada laboral. ¿Hicieron el ejercicio de cuántas horas va a trabajar Orlando en el nuevo horario? Sí, señora, yo sí lo hice. Pero es que no lo tengo en el computador, pero sí lo hice. Ya hice un dibujito Pues cuántas horas trabajo. dentro de lo que yo hice para el mes de marzo 54. estaría trabajando 66 horas extras para el mes de marzo
y para el mes de abril 60 horas, teniendo en cuenta la nota que está en el ejercicio que dice que se tenga en cuenta la normatividad vigente. Entonces, listo. Aquí en este caso particular, ustedes como activistas y conocedores del derecho, ¿qué recomendación le darían a Orlando frente a esta situación que se está presentando en la empresa? ¿O cuál fue la recomendación que dejaron ustedes dentro del ejercicio? Yo creo que Que para la liquidación se deben tener en cuenta las horas extras que laboró. Sí, pero las recomendaciones dentro del jus variandi hay una afectación latente de los trabajadores. A ver, no pueden perder de vista que si bien es cierto la empresa tiene facultades de regular o modificar este tipo de cosas, no pueden excederse ni pueden ir en contra de lo que normativamente existe. Entonces, este tipo de situaciones van en contra de la dignificación del trabajador. ¿Qué acciones jurídicas realizarían ustedes o le recomendarían a Orlando que realice frente a esta nueva postura, teniendo en cuenta las horas extras que están excedidas de su jornada laboral? Debe La interponer una querella laboral ante el Ministerio de Trabajo. En Sí, primera medida, creo que debería presentar una acción de tutela reclamando su derecho, ya que el Código Sustantivo del Trabajo tipifica que la jornada laboral, el máximo de horas semanales son 48. bueno, frente al tema de la tutela, tengamos muy en cuenta que la tutela es un mecanismo con el que nosotros contamos para proteger derechos fundamentales que están siendo vulnerados con un principio de inmediatez, que es el que reviste la acción de tutela. Entonces, en este caso es pertinente que se le diga a Orlando que debe ir al Ministerio del Trabajo a solicitar una inspección y vigilancia a la empresa frente a esta modificación de sus contratos. Recuerden que las empresas, si bien es cierto, tienen unos permisos por parte del Ministerio de Trabajo para trabajar ciertas horas extras, están reguladas y les dicen cuáles son las horas extras que pueden trabajar. No pueden exceder estas horas porque estarían incumpliendo la resolución que se les emite donde se les otorga el permiso y estarían cumpliendo la parte normativa y constitucional. Entonces, en este caso, la recomendación que se le debería dar a Orlando es que se haga una querella administrativa por medio de la cual solicite inspección y vigilancia a la empresa basada en estas atribuciones que se están tomando, que van en contra de la norma, la Constitución y de la dignidad de los trabajadores. ¿Listo? Todas estas herramientas y todos estos mecanismos estaban dentro de la caja de herramientas que nosotros teníamos para que ustedes las elaboraran de acuerdo a las recomendaciones que ustedes le estaban dando a Orlando. Jennifer, y también tener en cuenta la modificación del reglamento interno, porque al modificar el horario de trabajo, tiene que haber hecho una solicitud al ministerio para poder hacerlo, no hacerlo de un momento a otro porque me voy a quebrar. Simplemente tiene que haber solicitado el permiso porque está modificando entre el reglamento interno, el cuadro de turno, el horario, la jornada laboral del trabajador. Sí, Eso también. si bien es cierto, procede siempre y cuando el reglamento de trabajo esté incorporado las formas o los horarios habituales como tal. Usualmente no todas las empresas y por lo general las empresas medianas aplican un reglamento de trabajo en el que dice que se cumplirá el horario de trabajo de acuerdo a lo suscrito en el contrato. Y en el contrato por lo general uno encuentra estas cláusulas, en la que dice que el empleador podrá modificar según la necesidad y según su facultad los contratos de trabajo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos claros los conceptos y cuáles son las herramientas. Si dentro del reglamento interno de trabajo está establecido de otra manera, pues tendría mucho más peso el argumento que vamos a tener. Porque si bien es cierto, las empresas tienen esta facultad, no pueden ir en contravía de los principios constitucionales o convencionales en este caso, porque en muchas ocasiones hay organizaciones sindicales que ligan la parte de los horarios y el cumplimiento. Por esto es importante que nosotros todo este tipo de situaciones las elevemos a convenciones colectivas, porque de allí ya nosotros podemos dar una garantía un poco más robusta a los trabajadores de estas circunstancias cuando
se presenten este tipo de cosas. Ahora, dentro del mismo ejercicio encontramos una parte que habla de, bueno, ya hablamos de la liquidación, hablamos del cambio de horario, del jus variandi, de las modificaciones laborales que tuvo. Ahora, nos habla de una situación bastante importante y es la situación médica de Orlando. Entonces nos dice que él le dice a la empresa por medio de una recomendación médica que no puede estar más de 8 horas de pie y es de allí donde la empresa decide terminarle el contrato. En este momento ya hablamos de que a él le asiste una protección especial. Y esto se deriva de algo que nosotros comúnmente conocemos y que está muy ligado a esto y son el debido proceso. Entonces, frente al tema del debido proceso, ¿qué interpretación o qué recomendaciones les dieron ustedes al ejercicio? Luis Fernando, tú que eres muy juicioso. Bueno, todos son muy juiciosos. Bueno, sí, dentro del debido proceso, es, yo lo que recomiendo es, primero que todo, una tutela por la... Un segundito que estoy acá abriendo el punto. A ver, dentro del debido proceso, un segundito, ya estoy acá. Tranquilo. Listo. Dice, una indemnización por despido sin autorización. Explico por qué esa indemnización. Indemnización por moratoria, porque a él lo echaron sin justa causa el 30 de abril. A la fecha no lo ha liquidado, o sea, a fecha de noviembre no lo ha liquidado y tiene derecho, o sea, fuera de que lo indemnicen, él puede presentar una tutela por el no pago de sus de su despido sin justa causa. En la parte donde nosotros hablamos de la estabilidad laboral reforzada, nosotros, o sea, este no requiere que, pues la ley dice, listo, si él ya había presentado un mes atrás o varios meses atrás de que él sufría unas enfermedades, las cuales a los nuevos cambios que le sufrieron le estaban ocasionando dolores o no podía durar más de 8 horas, esta no requiere que sea esto justificada por la parte, como uno dice, la ARL, que le van a dar le van a dar unos valores a su enfermedad. Simplemente por el solo hecho de presentar inconvenientes de salud, están violando el derecho un derecho fundamental que es el derecho a la salud, el derecho a la vida de la persona, porque esto le puede ocasionar inclusive peores afectaciones y todo esto con una tutela solicitando puede ser el Ministerio de Trabajo o un juez laboral, que se le tenga en cuenta su estado de salud y que nunca se le tuvo en cuenta al momento de echarlo. Entonces, todo esto lo puedo hacer, lo he recomendado en mis prestaciones. Bueno, yo ahí sí tengo una duda. Él tenía, lo había calificado una junta médica o él tenía, o solo era una recomendación de un médico laboral. Él tenía una recomendación, no tenía una calificación. Porque No nos es la que anuncia el ejercicio. por eso, porque es que ahorita salió un fallo de la corte y dice que el empleador puede despedir al trabajador. Así esté enfermo. Es que yo no sé si mañana la encuentro, se la envío. Nosotros la leímos hace unos días y eso no, eso así tiene que tener porque es que yo solo me dicen prescripción médica, pero cuando es eso debe tener algo, una calificación de la Junta Regional, eso va a la Junta Nacional, bueno, tiene que tener una cantidad de cosas y demostrar. Y en ese momento él hubiese podido pedir la pensión por invalidez.
Bueno, Bernardo, abarcaste varios temas. Hace un momento yo hablaba y les decía de las diferencias frente a la estabilidad laboral por debilidad manifiesta, por pérdidas de capacidad de enfermedades ya calificadas por el tema de junio. Entonces son dos condiciones en las que se encuentran los trabajadores. Un ejemplo, un trabajador que tenga una enfermedad lógica o mental que aún no haya sido calificada en porcentaje, porque todos sabemos que este tipo de situaciones o condiciones son una de las más difíciles de establecer. Y el trabajador está medicado, su condición laboral no es la misma, no es óptimo, pero no tiene una capacidad establecida de X porcentaje a este trabajador, entonces no le asistiría este derecho. Claro que sí, por eso las Cortes han hablado y han sido claros en esto. Yo creo que la sentencia a la que tú estás hablando, que es una sentencia que ha sido sonada estos días, efectivamente fue un trabajador que fue despedido porque tenía una capacidad de pérdida ya incluso calificada del 18,5, pero el trabajador estaba teniendo acciones de acoso y violencia de género, acoso sexual. Y el juez le dijo, no puede ampararse en la estabilidad laboral reforzada que le asiste, aún teniendo esta pérdida, y establecer este tipo de conductas. Creo que es esa la sentencia de la que estás hablando. Y de aquí sí se deriva una situación. Si bien es cierto, existen los fueros y existen las protecciones, no son del todo sin límite, porque ustedes saben que hay unas condiciones y unas capacidades que se tienen que respetar. En este caso, ¿qué le dijo el juez? Usted tiene una capacidad, tiene una pérdida, pero se probó que dentro del proceso usted estaba acosando sexualmente a su compañera. Y esto es una causal de terminación. Entonces, ¿qué hace? Levanta el fuero y termina el contrato. Bernardo. No, sí, señora, pero hay otra también. Esa es de una porque le enviaba unos mensajes por WhatsApp y no sé qué, pero hay otra, es que preciso no tengo mi computador para compartirle la sentencia. Hoy estoy desde el celular, pero Entonces, tranquila, la miramos después. claro que sí. Pero esa nosotros la vimos y pero esa es porque le enviaba unos mensajes, bueno, no sé qué. Entonces después que por la condición de esto no, él se equivocó, que no era el mensaje. Bueno, eso hay hartas cositas para mirar. Entonces, puntualmente en el caso que nos asiste, que es el caso de Orlando, frente al tema del debido proceso hay una característica y una condición, y es que a él le terminan el contrato sin realizarle un procedimiento disciplinario. La empresa decide darle el contrato, darle por terminado el contrato de manera unilateral. ¿En qué falla la empresa en este momento? En que no lo indemniza. Entonces, para que ya nosotros hablemos un poco del debido proceso y podamos resolver las dudas, me gustaría saber, para ustedes y lo que vimos en el módulo, ¿qué es el debido proceso? Pues, El el debido debido proceso. proceso es respetar, o sea, todos los lineamientos. Primero, saber que tiene unas condiciones, a qué tiene derecho, no violarle el proceso, que si hizo un derecho de petición, usted se lo debe responder. Mejor dicho, o sea, el lineamiento de todo el proceso como que se arranca desde una petición hasta que finalice. Usted tiene que respetarle lo mismo pero es que aquí no lo llamó, no hubo un proceso disciplinario. Pero bueno, el debido proceso en sí es respetarle todos los derechos que tiene el trabajador. Es que esa hace parte del debido proceso, empezando por informarle que le va a abrir un proceso disciplinario, antes de informarle de por qué lo está llamando, de analizarle las pruebas o qué tiene contra la persona.
en la presunción de inocencia. O sea, el debido proceso son todos los pasos que me llevan a mi derecho de que se me haga una debida una debida acusación y que yo pueda defenderme, y no es que me echaron porque alguien dijo algo mío y la empresa, listo, ya por lo que dijeron y señor, sale de la empresa. Debido proceso todo el procedimiento que se debe tener para poder llamar a una persona, hacerle unos descargos, de decirle de qué se le acusa, yo poderme defender, la presunción de inocencia del acusado, porque el hecho de que me llame no quiere decir que yo haya hecho o de que se me está acusando sin saber ni siquiera de qué se me acusa. Todo eso hace parte del debido proceso, y si no hay ni siquiera un llamamiento a un proceso disciplinario, que es lo mínimo que debe empezar, pues está violando el derecho, el debido proceso, que como se dice ahí, ya antes solo se veía lo penal, pero ya hace parte de los procesos civiles, en todo ya entra el debido proceso. ¿Alguien más que quiera participar? En el caso puntual que estamos estudiando, no está tan clara la violación o la vulneración del mismo. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice, la empresa decide darle por terminado el contrato de manera unilateral, o sea, no le tipificó, no le calificó ninguna conducta, simplemente decidió que ya no quería estar más con él, que no quería que él prestara más sus servicios y que lo iba a indemnizar, ¿cierto? Porque incluso las empresas tienen este tipo de facultades. Una empresa puede decir, yo puedo llevar 30 años vinculada a la empresa y la empresa hoy decide terminar mi contrato de manera sin justa causa y tiene que establecer el único requisito normativo que se les exige es indemnícelo, páguelo como dice el Código Sustantivo o como usted lo tenga establecido en su convención colectiva, pero ellos pueden hacerlo. ¿Cuándo cambian las circunstancias? Cuando la persona goza de una estabilidad laboral, sindical, fuero de maternidad, fuero de paternidad. Este tipo de circunstancias que les ofrece una condición especial es la que los obliga a ir al Ministerio del Trabajo y hacer el levantamiento del fuero. Pero ¿por qué pongo el ejemplo? Para que podamos estudiar frente a qué es el debido proceso. Entonces, para tener claro el concepto del debido proceso, tenemos que primero entender que es un principio y un derecho fundamental que todas las personas tienen y gozan frente a cualquier procedimiento judicial, administrativo o disciplinario. Entonces, ¿en qué consiste? En que cuando una persona esté tratada en alguna de estas circunstancias, pueda tener un trato justo, transparente, respetuoso, según las normas que están establecidas. Él aquí no tuvo que hacer uso de este principio, pues porque como ya lo dijo un compañero, no lo llamaron a un procedimiento disciplinario, o sea, su despido no se ocasionó por alguna falta o algún incumplimiento de sus obligaciones o su relación contractual. ¿Dónde encontramos nosotros establecido el debido proceso? En el artículo 29 de la Constitución Política. Y este artículo tiene unas ramificaciones, por decirlo de alguna manera, unos bracitos que establecen y dicen dentro de él cuáles son los lineamientos que se deben tener para que se aplique de manera justa el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Este principio es conocido como el non bis in idem. La prohibición de la arbitrariedad de las actuaciones en los servidores públicos. Entonces, sumado a ello, esto es lo que establece la Constitución Política de qué es el debido proceso, ¿sí? ¿Dónde lo vemos reflejado nosotros? En nuestro diario vivir, en los procedimientos disciplinarios, cuando nos llaman a unos descargos, cuando nos sientan y nos preguntan si cumplimos o no incumplimos con las obligaciones. Y de acá también hay una parte muy importante y ustedes saben que nosotros legalmente o normativamente en el país tenemos una estructura jurídica, la cual la columna vertebral es la Constitución Política, ¿sí? Que en este caso les decía, el artículo 29
De allí se derivan unos tratados internacionales dados por la OIT y en este caso este es en el artículo 93, nosotros lo encontramos establecido también. Entonces, todos estos fundamentos jurídicos es importante que ustedes los conozcan porque cuando vamos a realizar acciones para hacer valer nuestros derechos, es importante que tengamos claro cuál es el sustento y el fundamento jurídico que vamos a utilizar para decirle a la empresa, me está violando el derecho de esto por esto y esto va en contravía de esta normatividad. En el caso de Orlando no aplica porque Orlando le terminaron el contrato y la única obligación que la empresa tiene es indemnizarlo. En este caso, hay una protección especial derivada de su situación médica, pero si el ejemplo estuviera sin sin la situación médica, ¿qué pasaría con Orlando? Pues ahí lo hubiera podido despedir la empresa porque él tenía un contrato indefinido, entonces ahí solamente aplicaría la indemnización. Sí, señora. Así es. Entonces, no sé si tengan alguna apreciación, pregunta frente a lo que hemos abordado hasta el momento, dudas que podamos resolver. Dentro de sus ejercicios, la actividad, cómo la realizaron, está ajustado a lo que hemos venido hablando, dónde, en qué parte tuvieron de pronto, cuál parte fue más compleja para resolver, dónde vieron el reto, para de allí nosotros mirar qué tenemos que reforzar en este espacio para que ustedes se vayan con el conocimiento pleno de todos estos temas que abordamos. ¿Cuál parte fue la más compleja para poder resolver el ejercicio? Jennifer, yo tengo, o sea, pues compleja no. O sea, uno cuando ya empieza a hacer la liquidación normal y uno dice, bueno, este señor son 31 años que lleva trabajando y lo echan de un momento a otro y empiezan a mirar cómo es que se debe liquidar los 30, los 20, más como lo echaron sin justa causa, sin autorización, le deben sumar la indemnización de los 180 días, pero esa parte no sé si en el código sustantivo no hay algo que proteja al trabajador cuando ya está a punto, ya con 31 de trabajo ya estoy por dicho para pensión y sumándola, o sea, solo sumando los años me dio un poco. No hay no hay algo que en el código sustantivo proteja a un trabajador que está próximo a una pensión o algo así, porque pues a mí me parece, como dije, pues como incoherente. Luis Pues sí, pero es Fernando. que también hay que ver es la edad que tiene, porque es que duró Ujú. 31 años y entró a los 20, de 51 años, todavía no tiene edad para pensión. O Hay sea, mucho que... disculpen, hago una aclaración. Hay algo que se llama fuero especial para aquellas personas que están a 3 años de pensionarse. ¿Sí? Prepensionados. Entran los prepensionados, exactamente. Ese es un fuero especial del cual goza las personas que estén a 3 años de recibir pensión. Eso está regulado. Entonces, estas personas, estos colaboradores no pueden ser despedidos, o sea, a menos que exista una justa causa. De lo contrario, no pueden ser despedidos. ¿Alguien más que vaya a hacer la intervención frente a este punto? Bueno, me gusta porque están súper propositivos y hemos avanzado en todo el mundo del entorno laboral. A ver, Y de hecho, disculpe, y de tranquilo. hecho, o sea, pues, como lo explicaron anteriormente, la indemnización, hoy día a las empresas les conviene más contratar a término indefinido que a término definido. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara y dice que por el último año se pagarán 30 días de salario básico y por el restante de los años serían 20 días. Mientras que para un contrato a término definido, si te hacen falta 11 meses, te tienen que liquidar los 11 meses completos. Sí, como lo dice el compañero Juan Carlos, existe el fuero de prepensionado también, que es el que establece, incluso hace poco se estaban hablando de cuáles son las condiciones
para dicho fuero. Entonces hablaba de los 3 años antes de conseguir la pensión, de las semanas de cotización. Pero en el ejercicio como tal, nosotros no establecemos o no nos dicen cuál es la edad que tiene Orlando en este Exactamente. caso. Entonces, partiendo de que, y pues tampoco nos desarrollan el tema de la prepensión, pero partiendo de que él en este momento inició a laborar a sus 25 años y tendría 31 trabajando, aún no era sujeto de esta condición de prepensionados, pero es importante que en el concepto lo tengamos claro de que existen. Entonces, los fueros sindicales, que ya ustedes los conocen, el fuero de prepensionado, el fuero de estabilidad, que a él sí le asiste. Y de pronto, frente a lo que dice el compañero, de que una persona hubiese estado X cantidad de tiempo en la empresa, pues que al final nosotros lo vemos y porque podemos ser alguno de nosotros, entregamos 20, 30 años y la empresa pues termina los contratos, si son buenas empresas, de una manera legal, indemniza y hasta ahí llega la persona. Entonces, ahí frente a esto, si no goza de la condición de alguna de estas que hemos hablado, lastimosamente las empresas hasta hoy, la normativa le permite realizarlos. Todavía no hemos avanzado hasta allá. ¿Dónde nosotros podemos reforzar este tipo de cosas? Por medio de las convenciones colectivas de trabajo. Es allí donde ya nosotros podemos crear indemnizaciones, crear otro tipo de circunstancias para tratar de blindarnos. Por eso son estos espacios de formación y de esta manera a mí me parecen súper enriquecedores porque terminan en la realidad dejándonos ver cuáles son los vacíos que vivimos en el día a día nosotros como trabajadores. Y de allí se pueden derivar respuestas a todas estas preguntas o a todos estos interrogantes que pueden terminar aterrizados en sus pliegos de peticiones. De hecho, dentro de la reforma laboral, se están tratando de indexar o modificar el tipo de indemnización dentro del contrato por despido sin justa causa, donde están incrementando el día de pagos con relación al que se tiene actualmente. No, ese punto no pasa en la reforma laboral. Por eso, pero ese era el que están tratando pues de anexar o de modificar. De esto, pero lo quitaron. Por Pero, eso, sí, ujú. sigue. Sí, por eso es que lo que nos explica Jennifer es verdad. Durante las convenciones uno debe buscar es esto. Por ejemplo, en la convención que nosotros tenemos se hizo ya una tabla con unos escalafones sin justa causa, los valores. ¿Por qué? Porque es que si se va la ley sale uno perjudicado, pero ya cuando usted por medio de su convención logran hacerlo y montarlo, es una ganancia que tenemos los trabajadores. Entonces, sí es importante que cuando se vaya al pliego de peticiones, poder incluir este punto, porque estas tablas a veces nos ayudan a nosotros y también como que le ponen como un tate quieto a la empresa. Bueno, si saco a este señor, venga, miro cuánto me toca por encima de lo que dice la ley, porque se logró dejar dentro de la convención, dentro de la tabla. Bueno, dentro de Sintralecol, acá en la costa, pues tenemos una diferenciación dentro de la convención colectiva, porque estamos divididos en nuevos y antiguos trabajadores. ¿Qué sucede? Que los que estamos como nuevos trabajadores, todos estamos regulados por la ley 100. Es decir, a nosotros, si nos despiden con lo que está estipulado dentro de la ley o el Código Sustantivo del Trabajo. Mientras que los que entraron con anterioridad al 2001 sí gozan de una preferencia al momento de aplicar estas tablas. Sí, compañero, es que es lo que dice Jennifer, eso se pacta en las convenciones colectivas. Y ahí es la negociación entre el patrón y el sindicato, pues entonces ahí pactan
Y hay en unas, por ejemplo, en unas convenciones que dicen, bueno, los antiguos tienen todos tales derechos, pero los nuevos tienen tales y tales derechos. Pero eso se pacta, pero en la mayoría de convenciones está la estabilidad laboral. Y por eso lo que decía el compañero Luis Fernando, las empresas no se atreven a despedir a los trabajadores sin justa causa, porque obviamente la indemnización y la estabilidad laboral, por la estabilidad laboral les va a salir muy oneroso. Entonces ellos no se dan la pela de despedir a los trabajadores. Muchísimas gracias por sus intervenciones. A ver, nosotros acá como activistas y conocedores del derecho y superpilos que van a salir ustedes de este curso, debemos tener claro que en este momento el tema de la estabilidad laboral de los trabajadores en Colombia es un principio y es una de las cosas por las cuales las luchas sindicales deben seguir. ¿Por qué? Porque las mismas empresas, la misma norma, el Congreso y demás han venido desmejorando este tipo de situación, este tipo de condiciones. Entonces, los trabajadores por lo general ya no son contratados a término indefinido. O sea, es muy difícil poder encontrar que las empresas hoy en día promuevan este contrato. Por eso es uno de los puntos que está dentro de la reforma. Entonces, el tema de los contratos a término indefinido, que son los que medianamente le generan un poco de estabilidad a los trabajadores. Un contrato a término fijo, se terminó el contrato, se lo terminó 60 días antes, como dice la norma, y hasta ahí llegó el amigo. Ahora, aún teniendo este tipo de condiciones de contratos a términos indefinidos, el Código Sustantivo del Trabajo, por sus años dinosaurios que tiene, estableció una fórmula que si nosotros hoy matemáticamente la hacemos como hicimos en este ejercicio, nos damos cuenta que estos dineros no resultan significativos para lo que representa el ejercicio o la prestación de los trabajadores. Un trabajador que duró 31 años, que entregó su juventud, que entregó sus mejores momentos a la empresa, por lo que establece ese cálculo normativo, no es nada, ¿sí? Porque pues finalmente una persona de 55, 60 años, 55, 57, 58 años sigue siendo joven, pero sus condiciones no son las mismas de cuando tenía 20 o 25. Entonces, ¿dónde nosotros podemos modificarlo? Si en efecto no pasó por la reforma laboral, es una obligación de nosotros como organización sindical, como dirigentes de los sindicatos, tratar de establecerla entre las convenciones colectivas, precisamente para lo que decía Bernardo, que si la empresa va a terminar el contrato y dentro de la convención yo tengo una tabla indemnizatoria. Recuerden que las convenciones son para mejorar los derechos que ya existen y para crear los que no estén establecidos aún. Entonces, si yo tengo una tabla de indemnización de un trabajador que lleve 15 años, 17 años y que yo le diga que le tiene que pagar 450 días de salario de ese trabajador, la empresa ya calcula, ya dice, este señor ya me va a llevar bastante plata, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar mecanismos o alternativas para poder proteger a nuestros trabajadores, porque pues lastimosamente no contamos con ni siquiera en este gobierno, pues que nosotros teníamos tantas esperanzas y expectativas de que podría sucederse de esta manera. Entonces, la única herramienta con la que nosotros contamos son las convenciones colectivas, los pliegos de peticiones en los que ustedes puedan presentarle a la empresa este tipo de necesidades y las habilidades y facultades al momento de negociarlos. A ver, ¿qué otra cosa podemos tocar del tema de Orlando? En el último punto nos hablaba de las acciones o herramientas jurídicas que podía presentarse puntualmente en este caso. Entonces, ¿qué herramientas usaron de la caja para poder darle la asesoría adecuada a Orlando? ¿Qué presentaron? Bueno, yo no sé, ahí en el tema yo coloqué que él podía iniciar una demanda laboral. ¿Y la realizaste? ¿Como tal la demanda? Sí, sí, señor. Yo Ay, por no lo sé. menos, yo por lo menos hice los derechos de petición sobre el pago de las prestaciones sociales, las horas extras y la indemnización. Sí, Kelly, que levantaste la mano. No, sí, igualmente hice los derechos de petición para los pagos de las prestaciones sociales y todo lo que tiene pendiente y que no la han cancelado.
¿Qué otras herramientas utilizaron? ¿Solo hicieron derechos de petición? ¿No hicieron de las querellas? Buenas noches, habla Gladys Patricia Aguilar. Yo Hola, realicé Gladys. la querella laboral ante el Ministerio de Trabajo referente al incumplimiento de la jornada laboral máxima, la tutela de la persona enferma y los dos derechos de petición, el de la indemnización y el de las prestaciones sociales. Súper bien. Bueno, ¿alguien más? No veo manitas levantadas. Entonces, dentro de las herramientas que nosotros hemos conseguido en en el desarrollo de este curso, están los derechos de petición, que tenemos claro que son para solicitar información que por lo general las empresas no entregan. Las acciones de tutela que están dadas como mecanismo constitucional para resolver derechos prioritarios, fundamentales y constitucionales. Las querellas administrativas que tienen que ver con la regulación o intervención del ente ministerial del trabajo para determinar o revisar cuáles son las situaciones puntuales que se están desarrollando en la empresa. Entonces, en este caso, los derechos de petición que se pudieron haber realizado para Orlando, derechos de petición frente a los derechos de su indemnización, pagos y demás, o la parte de información que quisiera él tener frente a la situación puntual que estaba estableciendo. Dentro de este caso procedía la acción de tutela. ¿Por qué? Porque él tenía una estabilidad laboral reforzada, tenía una condición especial, necesitaba de una situación, pues no sabíamos puntualmente, pero probablemente necesitaba terapia, necesitaba medicina, necesitaba tener su tema de salud para poder continuar con la recuperación de la situación que estaba presentando, que no tenemos clara cuál es. Entonces, en este caso procedía la acción de tutela solicitando un reintegro en virtud de su situación y de la ineficacia que tuvo la empresa al no haber levantado el fuero. Y procedía en efecto una querella administrativa presentada ante el Ministerio del Trabajo para que vigilara e inspeccionara porque esta empresa estaba sometiendo a sus trabajadores a altas jornadas de trabajo. Sigue, Luis Fernando. Jennifer, yo tengo, o sea, yo creo que la tutela por la salud, por reintegro por su mismo estado de salud, por el mínimo vital, o sea, porque eso mejoró tanto su parte de ingresos y la sustentación de su familia, o sea, el mínimo vital abarca todo lo que la persona y los que dependen de ese salario. Y adicional, que sí es la querella por lo que están haciendo de los cambios de turno. Eso lo coloqué yo en mi evaluación final. Súper bien. ¿Alguien más que tenga una intervención, que quiera de pronto que resolvamos alguna duda? Recuerden que este es el espacio que tenemos para que nos vayamos, mejor dicho, a ejercer esta maravillosa profesión y a apoyar a todos los compañeros que de pronto necesiten del conocimiento que ustedes adquirieron. Entonces es importante que aprovechemos este momento para que preguntemos o para que dentro de lo que nosotros hemos ejercido también hagamos una retroalimentación entre todos los que estamos aquí. Sigue, Bernardo. Y después sigue Alcisa. Jennifer, por favor, yo sí quiero que nos deje claro algo, porque es que, bueno, uno presenta la acción de tutela, pero en la acción de tutela van a involucrar a la EPS, bueno, no solo a la empresa donde él labora. Hay algunas acciones de tutela que yo he visto que no prosperan, las declaran improcedentes. ¿Cómo argumentar eso para que eso no suceda? Y porque es que lo que pasa es que estamos en Colombia y los jueces, todos no fallan, hay unos fallan en derecho, otros, bueno, no sé, eso es Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ir uno seguro que esa acción de tutela prospera? Yo he visto tutelas de eso, de lo que dice Luis Fernando, y las declaran improcedentes. Perfecto, que te resuelvo después de que le escuchemos la intervención al César.
Sí, gracias, Jennifer. Compañeros, buenas noches. Mire, mi aporte es el siguiente, pues mirando que el despido fue sin justa causa y lo que decía Luis Fernando, la acción de tutela para que nos reintegren al trabajador nuevamente. Y lo otro, que se considere la reubicación de a un cargo, al mismo cargo o a un cargo mejor, inclusive donde ya no pueda, donde ya tenga que laborar no tanto de pie, sino se le mejore la condición de su trabajo. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Bueno, voy a responder la pregunta de Bernardo. A ver, estamos en Colombia claramente. La acción de tutela es un mecanismo constitucional, como ya lo hemos hablado en el desarrollo del curso, que está establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y está encaminado a proteger derechos que están siendo vulnerados y necesitan una inmediatez. Entonces, ¿por qué usualmente los jueces de la República fallan en improcedentes las acciones de tutela? Porque dicen, existe otro mecanismo alterno que le va a resolver el conflicto laboral. Entonces, por lo general, los trabajadores inician las acciones de un reintegro. Y cuando se va a mirar el fondo, lo que el trabajador busca es un mecanismo expedito para que lo reintegren a su lugar de trabajo. ¿Cuándo proceden? A ver, esto es un tema y yo decirte cómo hacer para que sea exitosa la tutela, no tengo la clave del éxito. Créeme que si la tuviera, estuviera, mejor dicho, facturando por montones. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque aquí hay una interpretación de los juristas. Son ellos quienes determinan las condiciones. Entonces, en general, se van y se miran las especificaciones. ¿En qué condiciones está el trabajador? ¿Realmente es una persona que necesite ya la protección? Debería hacerlo. En principio debería hacerlo. Entonces, un trabajador vinculado a una empresa que tenga una enfermedad en su sangre y necesita un anticoagulante, porque si no tiene el anticoagulante, ese señor se puede morir. Ahí está en riesgo la vida del trabajador y en principio deberían resolverle por medio de acción de tutela el reintegro o las garantías, el reintegro o las garantías del restablecimiento de sus derechos. Yo he visto muchas tutelas improcedentes, he visto muchas tutelas en las que no ordenan el reintegro, sino que le dicen, dele una protección del tema de salud o reintégrelo por 6 meses mientras el señor acciona en la jurisdicción laboral y demás cosas. Pero la clave como tal y el ingrediente secreto para que esto resulte procedente, no lo tengo. Lo que sí está claro es que dentro del cúmulo de pretensiones y a veces uno de los errores que se presentan en el momento de interponer este tipo de acciones es que se pasa de todo. Entonces uno ve tutelas que dice, protéjame esto, lo que estamos hablando, el salario, el mínimo vital, la salud, y el momento en el que se va como tal a proteger el derecho fundamental, probablemente el derecho fundamental que nosotros vayamos a solicitar es el que esté más débil o el que no tenga el suficiente sustento jurídico, y para el juez es mucho más fácil decir, no es de mi competencia, vaya donde el juez laboral para que él realmente conozca si sí tiene o no tiene el derecho. No sé si con esto resolví la duda. Sí, señora, muchas gracias. Sigue, Luis Fernando. Pues sí me resolvió la duda, pero, o sea, me creó otra más grande. Ya, por ejemplo, ¿yo cómo hago? O sea, no tengo que esperar a que me echen para empezar a colocar tutelas de que mire que yo estaba enfermo. Actualmente yo laborando, tengo mis prescripciones médicas ya trabajadas con salud ocupacional de la empresa y en los exámenes médicos, donde ya tengo pues por edad y todo eso. ¿Cómo hago para empezar como a buscar ese fuero sin esperar hasta que me echen? O sea, ¿cómo hago yo ahora? Que soy un trabajador normal, que tengo ahora mis prescripciones médicas para reportar a la empresa, lo tengo que hacer por medio del sindicato, lo tengo que hacer por medio del Ministerio de Trabajo. ¿Por dónde empiezo yo? Sin esperar hasta cuando ya me echen, empezar a decir, ves que yo estaba enfermo de esto y me echaron sin justa causa o con justa causa, pero actualmente, ¿cómo puedo hacer para eso? Para empezar a buscar ese fuero de estabilidad por salud.
Luis Fernando, lo primero que nosotros debemos tener claro es que es una responsabilidad y una obligación que nosotros como trabajadores tenemos de hacer las notificaciones. A ver, el fuero no se busca, por decirlo de alguna manera. Si tú tienes unas condiciones médicas, si tienes unas restricciones, si tienes unas recomendaciones, si estás en tratamiento, si estás en un tema de salud que requiere una protección especial, tratamientos médicos, bueno, los que tú tengas, lo primero que hay que hacer es notificar a la empresa. Notificar a la empresa, notificar al área o al médico ocupacional. Más allá de que se active el fuero, es porque si hay unas recomendaciones derivadas del puesto de trabajo que tienes, pues para que tú te mejores o por lo menos para que no te empeores, la empresa tiene que ser conocedora de esto. Y esta pregunta es clave y me parece muy apropiada y muy acertada porque es que hay muchos trabajadores que guardan silencio y cuando llega el momento del despido dicen, pero es que yo tenía esto, aquello, y la empresa nunca supo. Y aquí hay muchos procesos que terminan sin fuerza jurídica precisamente por eso, porque no hay una oponibilidad al empleador porque había un desconocimiento de la situación. Simplemente viene a enterarse en el momento en el que le termina el contrato y ahí el trabajador saca su prontuario y dice, yo sufría hasta de todo. Entonces, es importante que si ustedes están en una condición médica, la que sea, si están tomando medicamentos, si tienen una restricción por puesto de trabajo, si, lo que sea, ustedes tienen que hacer la notificación a sus empleadores. Tienen que enviar las recomendaciones, tienen que hacerse ver por el médico laboral, dependiendo de la gravedad y la situación en la que ustedes estén enfrentando. Si ya hay una recomendación, un ejemplo, que un trabajador no puede realizar actividades de fuerza y ese es el trabajo en el que está, pues tiene que solicitarlo y solicitar la reubicación, ya sea transitoria o permanente, pues para que no se sigan afectando estas condiciones. Pero no podemos esperar porque es que finalmente la condición de protección tú ya la tienes, ¿sí? El fuero no es que ya te dieron el fuero de hoy y se te quita mañana, no, es una condición especial que goza precisamente de ese trato diferencial. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No esperen a que ustedes se vean envueltos en una situación, ya sea porque la empresa decide dar por terminado el contrato de manera unilateral o porque se vieron afectados por un procedimiento disciplinario para salir y decirle a la empresa, yo sufro de todas estas enfermedades. Primero porque es una responsabilidad que como trabajadores tenemos. Y segundo, porque es una manera de que el trabajador, de que la empresa al momento de tomar la decisión, por lo menos se restringe a hacerlo. Y si lo hace, nosotros cumplamos con el requisito legal de decirle, la empresa sabía y aún así, siendo conocedora de mi situación, me despide. Sí, doctora, pero es que vuelvo y le digo, o sea, por ejemplo, yo vengo en un proceso donde ya le he informado a la empresa y lo único que me dice la médica laboral es, vaya a su EPS a que le hagan los debidos, le he dicho, delegan todo a la EPS, pero yo no veo un documento donde estén aceptando mis condiciones. Yo ya les he pasado mi historia clínica, donde están los dictámenes médicos de la EPS, pero la médica simplemente dice, siga en su control y ya. Pero Pues la obligación suya es notificar. ¿A quién más La le obligación, notificado? Porque la médica La no dice nada. obligación suya, Luis Fernando, la obligación suya es notificar y ellos nunca le van a entregar un documento donde digan que usted goza de una estabilidad laboral. Probablemente su vinculación laboral está en virtud, pues, de que ellos saben y conocen la condición y no se han arriesgado a prescindir de sus servicios por lo mismo. Pero ninguna empresa le va a entregar un documento en el que diga que usted goza de una estabilidad y demás. Por lo general, ellos hacen esto que te están diciendo, vaya a la EPS y ¿cuál tiene que ser la obligación constante y transitoria tuya? Notificar todo. Si tienes una cita médica, si tienes unas terapias, tú cumple con decirle a la empresa cuál es la situación de salud y cómo estás. Que si en algún momento se llega a presentar, que ojalá no pase, una situación puntual que te vea involucrado en esto, pues ya tú vas a poder mostrar en evidencia que la empresa tomó decisiones inadecuadas, aún conociendo la condición. Sigue, Bernardo. Ah, listo. No, es que se me quedó la mano arriba, pero no, ya tranquila, Jennifer, muchas gracias. Ah, bueno. Entonces, no sé, si alguien más tenga alguna intervención, quiere hacer una apreciación. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios.
Bueno, como para también sumar a lo que el compañero, la inquietud que tiene, generalmente estas empresas hacen anualmente unos exámenes periódicos y ellos contratan un externo para ello. Entonces, ese es el momento también para que él muestre esa condición de salud que tiene a ese médico laboral que la empresa ha contratado durante ese momento donde se están haciendo los exámenes periódicos y se está revisando a uno como trabajador, qué patologías posee. Es el momento ahí para que el compañero también pueda adjuntar en sus documentos soporte de su historia clínica, si bien, pues, si él bien le parece, para que también eso quede registrado ahí en ese médico que contrató la empresa en sus labores o en sus exámenes periódicos que hace, que debe hacer, porque es una obligación que debe tener en su plan de salud hacia los trabajadores. Gracias. Y sí, sí, muy buena apreciación, Jennifer. Y ahí hay una ley, ¿cierto? Hay una ley que las empresas deben hacer anualmente un examen laboral a sus trabajadores. Es que en este momento no tengo la ley, pero sé que hay una ley donde dice, y todas las empresas anualmente, donde le envían a unos exámenes de laboratorio, va a laboral y todo eso. Eso sí se nos había pasado. Sí, sí, señor. Hay normatividad que establece cuáles son los tiempos y cómo deben hacerse. ¿Me escuchan? Sí, señora, perfecto. También es importante que dentro de las convenciones colectivas ustedes ratifiquen. Ustedes saben que dentro de las convenciones hay un capítulo de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es importante que todos este tipo de situaciones queden establecidas, porque si bien es cierto, hay normatividad, hay decretos, hay legislación y ellos la conocen, pues hay empresas que no son tan juiciosas en este tipo de situaciones, pues porque precisamente pueden encontrarse cualquier circunstancia que los obligue de pronto a estar con un trabajador por X condición médica. Entonces, dentro de la convención colectiva, ustedes en el capítulo de seguridad y salud en el trabajo y en el ejercicio de cada una de las funciones deben estar establecidas cuáles son las condiciones que se deben regular en sus empresas. Entonces, empresas de electricidad, que en el caso de ustedes, empresas de petróleos, empresas, bueno, de toda esta rama de industria a la que pertenece Sintra Elecol, deben estructurar en su convención colectiva todas estas condiciones. Cada cuánto me hace el examen, me tiene que entregar el resultado, si hay recomendaciones las tiene que asistir. Bueno, todo este tipo de situaciones, en el caso de las mujeres, si están expuestas a químicos, si, bueno, todo esto que conocen ustedes mejor que yo dentro del ejercicio de sus funciones para que ustedes vayan fortaleciendo y vayan robusteciendo estas situaciones para que cuando de pronto llegue el momento de hacer alguna reclamación, pues tengamos una fuerza un poco más vinculante como son las convenciones al momento de pronto hacer restablecimiento de derechos. Bernardo, no, cierto que tienes la manita levantada. Entonces, no sé, ¿qué otra cosa quieren que hablemos? ¿Qué otras dudas les quedó? Ya podemos hablar en general de todo lo que vimos en el curso. Ya nos quedan 20 minutos. Me gustaría pues darles como una información de cómo vamos a hacer con los diplomas, cómo lo vamos a descargar. Bueno, ya esta parte de finalización como tal, pero también me gustaría una retroalimentación de qué les pareció el material que se les entregó, qué tienen por mejorar. Bueno, ya este espacio se los doy a ustedes para que podamos, tanto ustedes como nosotros como tutores, pues retroalimentarnos y mejorar para los próximos espacios que vamos a tener. Jennifer, no sé, pues ahí nos enviaron una encuesta, nosotros contestamos la encuesta, que, que si es si habíamos tenido inconvenientes. Realmente la herramienta para mí fue muy funcional, no tuve inconvenientes, fácil manejo, los tutores estuvieron muy pendientes, si uno enviaba una pregunta, ellos le colaboraban. Para mí fue un excelente tema.
y cómo se interactuó con todos, porque este es un ejercicio que pues se construye entre todos, ¿no? Y todos tenemos diferentes ideas, diferentes puntos de vista. Y esa era como la idea, ¿cierto? Entre todos controvertir los temas, a veces nos podemos equivocar, pero para eso están los compañeros. Hay unos que tienen más conocimientos, otros, bueno, no tanto, pero eso es lo enriquecedor de esto, entre todos apoyarnos y todos. Y lo que dice Jennifer, esto está, nosotros puede ser que la base, pero los directivos para, por ejemplo, las próximas negociaciones y todo eso, tener todos esos temas claros. Como ya hay gente de la base, pues aprendimos, llevamos esos temas y llevar esas recomendaciones a las directivas y para que los tengan en cuenta. Por ejemplo, lo de la costa, a mí no se me hace que los antiguos tengan unos beneficios y los nuevos. La convención colectiva es para todos los trabajadores, entonces deberían darse la pela y que los cobije a todos la estabilidad laboral y todas las condiciones sean igual para todos los trabajadores. Pero si uno no asiste a estas capacitaciones, si uno no asiste a esto, pues obvio no va a tener el conocimiento de los temas. Entonces realmente para mí fue muy enriquecedor y fue muy grato. Muchísimas gracias, Bernardo, por su apreciación, por todas las intervenciones, por todas esas preguntas que hicieron que de allí surgieran muchas dudas para poder resolver y aportar en la construcción de conocimiento que ustedes tienen. Dime, Luis Fernando. Sí, correcto, no, este módulo es uno de los primeros que hago yo aquí, inclusive la facilidad, las herramientas, pues a veces uno por el teléfono, prácticamente yo este curso lo ejecuté casi todo por el teléfono, no tuve que necesidad de utilizar, pues para consultas se usa el computador, pero la mayoría, por dicho, los nuevos módulos los hice con el teléfono. Muy práctico, yo he estado en otros cursos virtuales, he estado en cursos con la UNA, donde obliga que tengo que conectarse con el computador y no con el teléfono, donde puedo hacer los foros, puedo hacer, estudiar cada uno de los capítulos y la facilidad de este módulo, muy, muy, muy chévere. Lo que sí me gustaría es de que no nos dejen en este solo curso, o sea, que vayamos profundizando en otros temitas como el derecho, el debido proceso, un cursito de eso, o sea, no bajarnos en este y no volver uno por ahí en 6 meses a saber de otro curso que se haga. Porque, ¿qué pasa? Estos cursos son enriquecedores. Hay muchas cosas que yo desconocía que a través de este curso aprendí, ya inclusive las aplico, estoy más pendiente y para uno de trabajador estas herramientas son, mejor dicho, enriquecedoras, deben ser más prácticas como se hizo esto. La verdad a mí, definitivamente, lo que ustedes siempre nos despejaron, las equivocaciones, nuestros errores, estos foros, estos webinars, excelente, pues es mi pensado. Y que no nos dejen solo en este curso. Muchas gracias, Luis Fernando. Claro que sí, en la plataforma pues tenemos otros tipos de cursos, tenemos cursos de camino a la dirigencia sindical, hay bastantes programas en los que se pueden inscribir. Ya el otro año pues Intralecol va a reforzar, esto es un compromiso que tiene la Secretaría de Educación Nacional, el presidente nacional, de fortalecer a sus bases, a sus trabajadores, a sus dirigentes desde la formación. Ya nosotros hemos entendido pues que la dinámica y la herramienta con la que ustedes cuentan para enfrentarse a todos los retos que se viven día a día con las empresas y con el mismo sistema es el conocimiento. Entonces, nosotros constantemente estamos en conocimiento, aún desde los roles que nosotros tenemos en este caso como tutores o en mi caso como abogada, constantemente estoy aprendiendo porque estos temas en esencia el ejercicio, el derecho, en todas sus ramas, en este caso en la parte laboral, tiene cambios constantes, vienen modificaciones, particularmente nosotros que tenemos una obligación de estar
a la vanguardia en conocimiento, porque los derechos laborales pueden cambiar en cualquier momento, porque ya nosotros sabemos que a nosotros los colombianos nos entregan derechos por medio de sentencias, de jurisprudencia. Entonces hoy puede estar una sentencia que nos dijo que la estabilidad laboral reforzada tiene estos requisitos, pero mañana puede que un juez diga que tiene otros requisitos. Entonces el conocimiento tiene que ser constante y por supuesto por parte del sindicato el compromiso es entregarles a todos sus trabajadores herramientas para que se capaciten, para que se formen, pues porque finalmente hemos entendido que el ejercicio cambió, que hubo una transición, que estamos en una transición y que para nosotros poder llegar a un punto igual, porque finalmente todos estos espacios y estos escenarios los enriquecen a ustedes como trabajadores, los enriquecen como personas, pero terminan siendo los resultados de sus derechos colectivos, de sus negociaciones colectivas. Entonces, entre más personas, entre más trabajadores estén formados con más conocimiento, nosotros vamos a hacer organizaciones sindicales más responsables, más comprometidas, más dispuestas, más entregadas. La verdad para mí ha sido un espacio supremamente enriquecedor. Me gustan este tipo de grupos cuando son críticos, cuando son acuciosos como lo han sido ustedes, cuando debaten, cuando proponen, porque finalmente esto es lo que nos lleva a nosotros a entender que hay muchas cosas que aún ejerciendo este rol o esta actividad nos falta por aprender. Les dejé un mensajito en el chat de una frase que me gusta mucho, me gustaría que se la llevaran, que la tengan todo el tiempo presente, y es que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que cambiarán el mundo. Por eso es importante que todo el tiempo estemos en constante aprendizaje. Entonces, les agradezco el tiempo, les agradezco todas sus intervenciones. Espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos en otro espacio, de ir ampliando conocimientos, dependiendo de cómo se vayan desarrollando todas las actividades en el sector eléctrico, en la parte laboral, en la parte colectiva. Ahora ya de pronto para ir culminando y cerrando el curso, ya hoy finalizamos con este espacio, culminamos las personas que alcanzaron a entregar sus evaluaciones, hoy hice la calificación de todos los trabajos, ya entregué las notas a Angie, pues para que ustedes puedan entrar y descargar sus certificados. Van a haber unos reconocimientos para las personas pues que estuvieron súper pilas y participativas dentro del proceso. Entonces, no me resta más que darle las gracias por todo el aprendizaje, por toda la enseñanza y cualquier cosa quedo atenta. Ya a partir de mañana Angie les dará las indicaciones de cómo pueden descargar sus diplomas. Y nada, quedamos ahí pendientes de cualquier duda que tengan frente a la entrega o la descarga de estas menciones y diplomas que tienen ahí para entregarles. Si me permite un momentico, para de igual manera agradecerle y lo que usted, lo que los compañeros también mencionaron. Por mi parte fue este curso un reto porque mis labores y mi conocimiento es prácticamente técnico, mis labores son en campo y volver a tocar estos temas que es muy difícil. El derecho es, las normas y leyes son de interpretación y de lectura. Fue muy difícil para mí, la verdad, pero lo sacamos adelante. Le agradezco mucho, muy enriquecedor el curso y como dicen los compañeros, quedamos atentos a que podamos continuar con este estudio, sobre todo el tema laboral. Le agradezco mucho y felicidades a todos los compañeros. Muchísimas gracias, es con mucho gusto. No sé si de pronto alguien tenga otra intervención, si no le damos el paso al compañero Marcelo para que también dé sus palabras y damos por terminado este curso. Esto, qué pena, Jenny, pero yo hasta hoy subí lo del taller. Entonces ahí salió una nota que dice pendiente por calificar, ¿sí?
O sea, ¿A qué hora la subiste? yo lo subí ahorita en la noche. Ah, sí, porque yo cerré a las 5 de la tarde, creo. Ya si quieres, mañana lo hablamos con Angie para mirar a ver si alcanzamos a validarlo. Vale, Jennifer, gracias. Sigue al César y después a Armando. Gracias. Mire, lo que pasa es que también hasta hoy subí lo que es la parte de la evaluación. Entonces, quedaría pendiente, dice, tienes una tarea pendiente de aprobación. Vale, Gracias. si quieres, mañana me escriben y miramos con Angie cómo podemos darle trámite a esto. Sigue, Armando. Buenas noches, doctora Jennifer y compañeros. Mi intervención está más orientada a agradecerles especialmente a usted por el diseño de este curso, a las personas que administran y pues trabajan en la plataforma, porque me parece que fue muy interactiva. En lo personal, pues considero aprendí muchísimo del ámbito laboral, relativamente pues nuevo en este ámbito o el ejercicio sindical, pero con este curso siento que alimenté muchos conocimientos. Me voy muy nutrido, pero muy contento por una plataforma muy amigable. La participación de los foros, cuando teníamos dudas, ustedes nos contestaban de forma oportuna y muy rápida y nos iban retroalimentando por los avances que teníamos en el grupo de WhatsApp. Entonces, agradecimientos a usted, doctora, y a su equipo de trabajo y al grupo pues que activamente participamos. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, Armando. Armando. Para la Redal es muy gratificante escuchar este tipo de intervenciones. Bueno, si ya no tenemos más intervenciones, me despido nuevamente dándole las gracias por su tiempo, por sus espacios. Espero que nos volvamos a ver y ya quedamos ahí en el grupo de WhatsApp para poder solucionarles a los compañeros que tienen pendientes las actividades y poder finalizar este curso. Les deseo que tengan una feliz noche, unas felices fiestas, feliz año y espero que nos podamos ver en otros encuentros y otros cursos. Muchísimas gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Ay, perdón. Tengo a Marcelo por aquí que también se va a despedir de ustedes. No se preocupen, no, yo también ya, igual yo me estaba acogiendo a las palabras de Jennifer, que son muy, muy oportunas y decirle, no, compañeros, de nuevo, que siempre he sido muy enfático en esto, pero es que es la verdad, estos cursos o todo esto, el sindicato también hace el esfuerzo y demás, porque no podemos traerlos a todos, es para que ustedes, digamos, que transformen este conocimiento. Fue muy importante la retroalimentación. Vi que hubo un crecimiento muy grande de todos ustedes alrededor de conocimientos básicos del derecho laboral. Entonces, digamos que nos vamos muy complacidos alrededor de este proceso de formación y que ustedes multipliquen esto, le enseñen a sus compañeros, le enseñen a sus trabajadores, a su familia, a todos. Es que el derecho laboral, el mundo del trabajo nos toca a todos, compañeros y compañeras. Todos trabajamos, todos tenemos la necesidad de trabajar de una u otra forma y es vital que la gente empiece a saber qué derechos laborales tenemos alrededor de esto. Entonces, por eso yo les invito a que ustedes multipliquen este conocimiento y estén muy, muy atentos de esto. Fue un placer haber compartido con ustedes estos casi 2 meses. Realmente fueron todos muy, muy, muy buenos estudiantes y espero que sigan así y espero que sigan, digamos, que aprovechando todos esos ámbitos de educación que da Sintralecol junto con la Real y que fortalezcamos, digamos, que todos estos conocimientos para la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Listo? Entonces, no siendo más, yo les mando también un abrazo a todos y espero que nos veamos en otros espacios, en otras oportunidades para seguir transformando el mundo del trabajo. A todos les mando un abrazo. Gracias, doctor Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Muy buena noche para todos.